hace un ratito me preguntaron, Pato, bueno, y en realidad, ¿cuál es la razón de ser del humor? Es curioso porque es como una pregunta recurrente. Nosotros hacemos chistes sobre cosas horrendas, ¿no? Verdaderamente hacemos chistes sobre cosas espeluznantes, y la gente nos dice, bueno, ¿y cómo se atreven a hacer chistes sobre todas estas tragedias? Pues la verdad es que, en general, todos los chistes están hechos alrededor de tragedias. Si ustedes recuerdan, todos los chistes que ustedes se saben, pero absolutamente todos, tienen que ver con situaciones desesperantes, exasperantes, horribles, espeluznantes, dramáticas, trágicas, crueles, sangrientas, etc. Y básicamente depende de nosotros el decidir tomar las cosas con sentido del humor o no tomarlas con sentido del humor. Cuando la gente dice, bueno, ¿de qué se ríe el mexicano? Bueno, el mexicano se ríe porque no le queda de otra. Estamos realmente, fíjense, hemos tenido los peores... si hacemos el recuento de nuestros males, vamos a ver que nos ha ido horrible. Hemos pasado de toda una serie de caciqueazgos primitivos ahí en la época prehispánica a 300 años de conquista, y después un siglo entero de batallas y de peleas y todo eso, después la dictadura de Porfirio Díaz, después 75 años de PRI, y la cereza en el pastel son estos años de panismo que son fantásticos. La verdad, yo creo que cualquier pueblo se hubiera desesperado, pero nosotros tenemos la enorme fortuna de que podemos hacer chistes alrededor de todo esto. Si ustedes se fijan, en general las musas de los artistas suelen ser retratadas como vestales griegas muy hermosas. Nuestras musas son personajes bien feos. Son gentes como Fidel Velázquez, como Jorge Castañeda, como Felipe Calderón. Son verdaderos monstruos. Y les agradecemos que sigan votando por ellos, porque en la medida en la que ustedes sigan votando por ellos, nosotros vamos a seguir teniendo materia de trabajo. Yo estoy convencido de que en México hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo una cultura del humor que es única en el mundo. Yo estoy convencido que el humor, al final de cuentas, es cultura. Y hemos ido desarrollando formas como muy específicas de humor. Y hay rasgos humorísticos que nos definen como mexicanos. En primer lugar, yo creo que, como bien dice André Breton, aquí México es realmente el paraíso del humor negro. Y esto viene desde la colonia, ¿no? Ya bueno, supongo que desde tiempos prehispánicos, aunque no tenemos muchas herramientas o un buen memorial de esto, pero ya en la colonia se hacían chistes de humor negro bien siniestros. Había una historia de la Inquisición le siguió un juicio a un judío converso aquí en la Ciudad de México, y como solían hacer las cosas en aquel tiempo, al señor decidieron quemarlo en la plaza pública, y como era la tradición y como marcaba la ley en aquel momento, lo iban a quemar y él tenía que pagar su martirio. Entonces cuenta la historia que en un momento dado le empezó a soplar el viento, empezó a fallar el humo, y este señor desde la hoguera gritó: echen más leña que mi dinero me cuesta. A partir de ahí, después salió una pastorela popular, ¿no?, inspirada en esta anécdota, que recordaba la historia de San Lorenzo. Ustedes se acuerdan del martirio de San Lorenzo, ¿no?, este santo católico al que los romanos deciden tostar en la plaza pública, ¿no?, y que en un momento dado el tipo dice: la carne ya está hecha, denme la vuelta, ¿no? Esto dice la geografía católica, ¿no? Pero la versión mexicana era mucho más padre, porque la versión de esta pastorela decía: San Lorenzo en la parrilla le gritaba a los judíos, que además no eran judíos los que quemaban a San Lorenzo, eran romanos, ¿no? Pero decía: San Lorenzo en la parrilla les gritaba a los judíos: echen más leña, cabrones, que tengo los huevos fríos.